Hola, bendiciones. Nuevamente, gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos en este canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Bautista Arturo de la Vega. Giovanni Sierra les saluda. Hoy vamos a hablar de un tema, como todos los temas de la Biblia, un tema muy importante, un tema que se concierne a la vida del creyente y su relación con el reino de nuestro Dios. El tema que vamos a hablar hoy es acerca del perdón. Un tema bastante delicado, ¿no? Delicado porque son muchos los creyentes que en algún momento de su vida cristiana, de haber nacido de nuevo, lógicamente, son muchos los creyentes que hemos sido dañados, ya sea por otros creyentes, que es cuando resulta, no sé por qué, inaudito, porque ningún creyente está exento de pecar, pero cuando es un creyente quien nos daña, como que duele más la cosa, porque es que esperamos que nuestros consiervos, que nuestros hermanos y hermanas en Cristo sean impecables, y eso no puede ser. El único que no ha pecado, que vivió en esta vida como un humano y que no pecó, es Jesucristo. Nuestro Padre Celestial son los únicos que no han pecado. De ahí todas las personas, todos los humanos estamos exentos o no estamos exentos del pecado. Todos vamos a pecar y ese pecado obviamente daña, porque el pecado, una de sus características es que destruye, es que daña. David, por ejemplo, su pecado destruyó su familia, su pecado destruyó su testimonio y su pecado inclusive atentó inclusive hasta contra el reino de Israel. Y así es sin número la cantidad de ejemplos que la Biblia nos da de cómo el pecado ha destruido, porque, como dije anteriormente, esa es la peculiaridad del pecado, destruye. Y cuando son otros creyentes quien nos daña, entonces como que cuesta perdonar. Pero también nos van a dañar nuestros familiares, sean o no sean creyentes, nos van a dañar nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes de trabajo, nuestros compañeros en un centro de estudio, nuestros vecinos. Cualquier persona nos va a dañar y nosotros mismos vamos a dañar a otros, porque todavía estamos en este cuerpo de muerte, todavía estamos a expensas de lo que el pecado puede hacer con nosotros. Así que vamos a tocar este tema y vamos a leer lo que dice la palabra en el capítulo 18, los versos del 23 al 35. Si usted tiene una Biblia, por favor acompáñeme. Es importante realmente que usted compare si lo que se le está diciendo en todo estudio bíblico, en toda prédica, es lo que realmente la Biblia dice. 23 dice: por eso el reino del cielo se puede comparar a un rey que quiso llamar a cuentas a sus siervos. Y al empezar a hacerlo, le presentaron a uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo con qué pagarles, su señor dio órdenes de que lo vendieran junto con su esposa e hijos, y cuanto tenía para que le pagara. Cayendo pues el siervo postrado ante él, dijo: tenme paciencia, señor mío, y te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, y perdonándole su deuda, lo dejó ir. Pero en cuanto salió aquel siervo, se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano empezó a ahogarlo, diciéndole: págame lo que me debes. Postrándose entonces el consiervo le rogaba diciendo: tenme paciencia y te pagaré. Pero él no aceptó, sino que fue y lo puso en prisión hasta que pagara lo que le debía. Disgustándose sobremanera sus consiervos al ver lo acontecido, fueron y le informaron a su señor todo lo que había pasado. Y llamándolo su señor le dijo: siervo malvado, debido a tu súplica te perdoné toda aquella deuda. ¿No debías tener tú también compasión con tu consiervo, como yo tuve compasión de ti? Y su señor, lleno de ira, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también hará mi Padre que está en el cielo con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano que lo haya ofendido. Tremenda esta parábola, ¿no? Donde se nos dice y se hace una comparación de cómo es el reino de los cielos. Un rey que decide ver cómo van sus cuentas
y decide llamar a todos aquellos que le adeudan, y entre ellos una persona que debe 10,000 talentos. Una deuda impagable. Una deuda que ni con toda la deuda externa de todos los países de Latinoamérica, por decir algo, porque prácticamente es la deuda externa de todos los países del mundo. Pero para que me puedan entender, porque sé que la mayoría que ven estos videos son latinos, no significa que solo los hagamos para latinos, no. Cualquier persona que desee escuchar la palabra de Dios, el canal está abierto para ellos. Pero para que podamos tener una idea de la cantidad de dinero que esta persona le debía al rey. Era una cantidad que no se podía pagar, aunque él le dice, te lo pagaré todo, es mentiras. Jamás, ni viviendo 20,000 vidas, él iba a poder pagar esa cantidad. Era una cantidad extraordinariamente grande. Y se postra ante el rey y le pide perdón. Más que perdón, le pide paciencia. Tenme paciencia, le dice, y yo te pagaré todo. Pero es maravilloso lo que el rey decide hacer. El rey no le dice, te tendré paciencia. El rey le dice, te perdono todo lo que me debes. Pero ¿sabe cuál fue el problema? Que esta persona no entendió que lo habían perdonado. No entendió realmente que el rey estaba teniendo compasión, que estaba teniendo misericordia, que estaba mostrando gracia. Estaba la deuda, y esa deuda tenía que ser pagada. ¿Y quién paga esa deuda? Pues prácticamente la paga el rey. El rey la pagó. Cuando hablamos de perdón, tenemos que enfatizar primeramente en el perdón que está sobre todo perdón. Y es el perdón que nuestro Dios nos hace, el perdón que nuestro Dios nos da. Tenemos una deuda con Él. Él nos creó para su gloria, para que le demos gloria a Él. Nos creó para que le amemos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y no solamente es un mandamiento que estaba dado para el pueblo de Israel, cuando Moisés o Aarón lo pronuncian. No, es para toda la humanidad. Así que toda la humanidad tiene esta deuda con Dios, porque Dios nos ha creado, como dije anteriormente, para que le adoremos, para su gloria. Nos ha creado para que le amemos. Nos ha creado para que le sirvamos. Y lejos de eso, le damos la espalda a Dios y nos creemos, valga el juego de palabras, los creadores de nuestra propia vida. Y nos creemos que fuimos nosotros quienes nos hicimos a nosotros mismos. Y en lugar de darle honra y culto a Dios, exigimos honra y culto hacia nosotros mismos y a veces hacia otras personas. Así que somos deudores, estamos en deuda con Dios. Pero Jesús pagó esa deuda, porque la deuda la tiene que pagar alguien. La deuda se tiene que pagar. El perdón cuesta. Y yo estoy de acuerdo cuando un creyente me dice, es que a mí me cuesta perdonar. Sí, el perdón tiene un costo, pero ese costo ya lo pagó Jesús. Jesús en la cruz pagó esa deuda. Y cuando hemos recibido ese perdón, Dios espera entonces que como de gracia recibimos, de gracia también debemos dar. Entonces Dios espera que así como Él nos perdonó por gracia, nosotros también, como Él nos perdonó, podamos perdonar a otros. Lo que se conoce como la oración del Padre Nuestro, la parte donde se habla del perdón, que dice, perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. Entonces, si se aplicara la lógica, diríamos que de la misma manera como Dios me perdonó, yo tengo que perdonar a los demás. ¿Y cómo me perdonó Dios? Un perdón completo, un perdón por siempre y para siempre. No es un perdón que en el momento en el cual le pedimos a Él perdón, Él dice, muy bien, te perdono, pero no olvido, no olvido lo que me has hecho. Porque no es cierto que muchas veces aceptamos y decimos, yo perdono, pero no olvido. Ese no es perdón.
el perdón de Dios olvida todo el daño que le hemos hecho a Él, porque sí, como pecadores hemos roto el corazón de nuestro Dios, le hemos dañado a Él, y Él nos ha perdonado de eso, nos ha perdonado de no darle la gloria, de no servirle, de no amarle, nos ha perdonado de eso, y aun cuando no le amábamos, Él nos buscó, le amamos porque Él nos amó primero. Cuando Adán y Eva desobedecieron, no fue Adán y Eva los que corrieron a buscar a Dios para que esa relación con Dios siguiera adelante, ya que se había roto. No, quien lo buscó a ellos fue Dios. Si Dios se sienta a esperar a que Adán y Eva lo buscaran, hasta el momento seguiría esperando. Todos los milenios que han pasado, Dios seguiría esperando a que Adán y Eva le buscaran. Él sabía que no le iban a buscar. Y siendo ellos los ofensores, siendo ellos los deudores, siendo ellos los que habían dañado el corazón de Dios, fue Dios a buscarlos. Fue Dios a restaurar esa situación que había pasado. El libro de Eclesiastés dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser será, y Dios restaurará lo que pasó. Sí, Dios restaura, Dios busca para restaurar, y lo hace a través del perdón. Y Él nos ha perdonado de gracia. De gracia nosotros debemos de perdonar. De gracia este siervo debía de haber perdonado a alguien que le debía algo que sí se podía pagar. Lo que él debía no se podía pagar. Jamás lo iba a poder pagar. Pero la cantidad que a él le debían, sí era una cantidad, es cierto, grande, pero se podía pagar. Pero como él no entendió que había sido perdonado, él creyó que le estaban dando tiempo, que su señor, el rey, le estaba teniendo paciencia para que él pudiera recaudar todo ese dinero y poderlo pagar según él. Él nunca entendió que había sido perdonado. Por eso entonces él no pudo perdonar a aquel que le debía menos de lo que él le debía al rey. En comparación con el daño que nosotros le hemos hecho a Dios, con el daño que otros nos han hecho, el daño que nosotros le hemos hecho a Dios con nuestro pecado es mayor. Sin embargo, Dios opta por perdonarnos. Dios decide perdonarnos. Y Él quiere que, así como nosotros hemos sido perdonados por Él, nosotros perdonamos a otros. Perdonemos y no estamos diciendo perdono pero no olvido, porque Él ya olvidó todo nuestro pecado. Si nos hemos arrepentido, si le hemos pedido perdón de corazón. Pero vivimos en una sociedad en la cual se nos bombardea la mente para que no perdonemos. Imagínense, por ejemplo, una película de acción. Esas películas donde al inicio aparecen personas armadas, personas malas, y esas personas van y acribillan a un grupo de personas y matan a varias personas inocentes. Y la película luego se trata de que el héroe de la película va a perseguir al villano, va a tratar de darle captura al villano para que el villano pague por los delitos que cometió al inicio de esa película. Y estamos en aquella trama y estamos en suspenso porque queremos que se haga justicia. Porque justicia es dar a cada quien lo que se merece según sus obras. Ese es el concepto de justicia. Y cuando llega el final de la película, nos sentimos aliviados cuando vemos que el héroe, el protagonista de la película, ha terminado con la vida del villano, del antagonista. Y decimos, qué bien, se hizo justicia. Muy pocas veces, o casi nunca creo yo, vamos a ver en una película que al final de la misma, el protagonista le va a decir al villano, te perdono por todo el mal que hiciste. Te perdono porque en el principio, cuando inició la película, entre ese grupo se encontraba su padre, su madre, sus hijos, su esposa, quien sea, alguien que él amaba. Y no vamos a ver a ese protagonista diciéndole eso, diciéndole te perdono, ven, dame un abrazo, borrón y cuenta nueva.
yo olvido todo el daño que me has hecho, ¿verdad que no? Y nosotros mismos nos sentiríamos decepcionados, diríamos, no, esta película no, yo quería que le hicieran esto porque él al principio había hecho esto y en la película él como le quitó la vida a varias personas y ahora vienen y lo perdonan, no, eso no es justo, diríamos. Entonces ve cómo esta sociedad nos va condicionando para ir en contra de la palabra de Dios, porque Dios establece que debemos de perdonar a otros. Dios nos pide que perdonemos. Y Dios lo hace, ¿sabe por qué? Dios lo hace porque nos ama, ¿sí? Dios nos protege a través del perdón, nos protege de tener sentimientos de ira, de tener sentimientos de culpa. Porque cuando decidimos no perdonar, está científicamente comprobado que nuestro cerebro comienza a segregar un tipo de sustancias que son sustancias químicas y dañinas para el organismo. Esto acelera la presión cardíaca, lo que puede producir un infarto. La presión arterial también esto lo acelera. Hay muchas glándulas que liberan sustancias, como ya dije, negativas, dañinas al cuerpo. Genera estrés, genera tensión muscular. El no perdonar. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios perdona. Y como Dios perdona, no iba a crear Él una criatura con un cuerpo que no perdone. Entonces, si nos hace a su imagen y semejanza, y si Él es un Dios que perdona, lo más lógico es que Él cree un cuerpo que combata la falta de perdón. ¿Y cómo se combate la falta de perdón? Pues, como ya lo dije anteriormente, nuestro cuerpo, cuando no perdonamos, científicamente está comprobado, comienza a tener quebrantos de salud. Ve que Dios nos está protegiendo cuando dice que debemos de perdonar. Dios nos está protegiendo de que se nos suba la presión. Dios nos está protegiendo de que se genere un paro cardíaco, de que nuestra presión muscular se altere. De todo eso nos está protegiendo Dios. Y por eso Dios nos dice entonces que el reino de los cielos es perdón. Es un rey que perdona y que ese rey espera que aquellos que han sido perdonados por gracia, porque por gracia recibiste, por gracia también debes dar, que aquellos que han sido perdonados por gracia, estos también puedan perdonar a otros. Perdonar y olvidarse completamente de todo. Me recuerda a una pareja que se dice que en una ocasión llegaron a un consejero matrimonial porque estaban teniendo problemas en su matrimonio. El consejero les dijo, muy bien, quiero escucharlos, quiero que me digan cómo es su vida, quiero que me digan cómo solucionan sus problemas, quiero que me digan qué pasa cuando tienen que discutir. Entonces el esposo tomó la palabra y dijo, bueno, cada vez que hay una discusión, ella se pone histórica. Entonces el consejero matrimonial lo interrumpió y le dijo, me parece que usted se está equivocando, el término no es histórica, sino que el término que usted quiere decir es histérica, es decir, que ella pierde el control, que ella comienza a decir palabras que no van acorde a una discusión, que ella quizás altera su voz. Me refiero, me supongo que a esto se refiere cuando está diciendo que ella se pone histórica. Y él le dijo, no estoy diciendo que ella se pone histérica, lo que quiero decir es que se pone histórica, porque comienza a recordar cosas que yo hice en el pasado. Entonces por eso él dice, cuando ella se enfada y discutimos, se pone histórica. Es decir, ella no le ha perdonado a él todo el daño que él como esposo le puede haber ocasionado. Porque lamentablemente los esposos estamos en este cuerpo de muerte, somos pecadores, dañamos a nuestras esposas. Nuestras esposas también nos dañan a nosotros, dañamos a nuestros hijos nos van a dañar a nosotros. Y estamos en un mundo donde el daño es real, el daño existe.
El daño al corazón existe. Palabras que no deberían haber salido nunca de los labios salen de esos labios. Y esas palabras van con toda la intención de herir y hieren. Pero como creyentes, nosotros tenemos a nuestro Dios que nos puede ayudar a perdonar. Y cuando usted quiera decir, es que me cuesta perdonar, recuerde que ese costo ya lo asumió Jesús, que ese costo ya lo pagó Jesús. Me llama la atención que uno de los nombres que recibe Satanás, el enemigo de nuestras almas, es Belcebú. Belcebú significa el príncipe de las moscas, el señor de las moscas. ¿Y qué es lo que hace una mosca cuando detecta una herida? Cuando detecta y huele a sangre. Esa mosca va a hacer todo lo posible por acercarse a esa herida y colocar ahí sus huevos, colocar ahí sus larvas, porque sabe que esa es una zona fértil para que puedan nacer otras moscas, para que esas larvas puedan ahí incubarse y de ahí salir horrendo gusano ese y luego una mosca en las heridas. Y vea qué tremendo. Entonces, este enemigo de nuestras almas, este Belcebú, también busca corazones heridos, corazones dañados, donde colocar sus huevecillos, donde colocar amargura, donde colocar frustración, donde colocar falta de perdón. Y va a depender de nosotros si Él encuentra cabida en nuestro corazón y esas larvas se convierten en gusanos y se convierten en moscas. Por eso es importante que perdonemos a quienes nos ofenden, como nuestro Padre Celestial también nos ofende. Voy a invitarle a que cerremos esta meditación con una oración. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias, Señor, por tu perdón, por tu amor, Señor. Gracias, Padre, porque nos has perdonado. Gracias, Padre, porque toda esa deuda que teníamos contigo fue pagada por Cristo Jesús. Él asumió el costo. Y gracias por ese inmenso perdón. Un perdón que no ve lo pasado, que olvida lo pasado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a tener esa actitud, ayúdanos a tener ese corazón y esa alma perdonadora, ese espíritu perdonador, y que como tú nos has perdonado por gracia, nosotros por gracia podamos perdonar a todos aquellos que nos ofenden, Señor. Queremos ser como tú. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Muchas gracias. Gracias por su fiel sintonía a estos estudios. Por favor, compártalos. Que Dios le bendiga.